A ver, hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más poderosas y quizás más incomprendidas de la historia, Cleopatra. Su nombre nos suena a poder, a seducción, a tragedia, pero la mujer detrás de ese mito es muchísimo más compleja y la verdad fascinante de lo que nos imaginamos. Para entenderla de verdad, tenemos que ir más allá de la imagen que todos conocemos. ¿Fue la seductora que Hollywood nos ha pintado por décadas o fue una estratega brillante que defendió a su pueblo contra la superpotencia más grande de su tiempo? Bueno, es hora de separar el mito de la realidad. Por un lado, claro, está el mito, la femme fatale, la manipuladora, una imagen que fue construida, en gran parte, por la propaganda de sus enemigos en Roma. Pero, por otro lado, está la realidad histórica, que nos muestra a una líder con una mente política increíble y un carisma que, de verdad, arrollaba. Su poder real no estaba en su belleza, sino en su intelecto. Entonces, ¿cómo es que llegó a ser esa líder tan formidable? Su camino al trono, digamos que no fue un cuento de hadas. Estuvo lleno de una educación de élite, sí, pero también de peligros constantes, incluso dentro de su propia familia. Y ojo, acá hay un dato que es clave para entenderla. Cleopatra no era egipcia, era griega. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, que eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Gobernaron Egipto como faraones, sí, pero siempre mantuvieron su cultura y su herencia griega. Pero lo que de verdad la hizo diferente al resto de su familia fue su astucia política. No solo era brillante, fue la primera de toda su dinastía que se tomó el trabajo de aprender el idioma egipcio. Un movimiento súper estratégico que la conectó con su gente y le dio una ventaja increíble. Desde muy joven, ella entendió que el poder era un juego de alianzas. Y entró a ese juego a una edad, bueno, impresionante. Con tan solo 18 años, la coronaron reina. Y encima, tuvo que compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Un arreglo que, se veía venir, estaba destinado a fracasar. Y el fracaso, claro, no tardó en llegar. Las tensiones explotaron y su propio hermano, influenciado por sus consejeros, la sacó del poder y la mandó al exilio. Para muchos, ese hubiera sido el final. Pero para Cleopatra, esto era solo el comienzo de su lucha por recuperar lo que era suyo. Sola y en el exilio, Cleopatra sabía que para recuperar su trono necesitaba un aliado poderoso. Y en ese momento no había un poder más grande en el mundo que Roma. Es aquí donde su audacia y su genio estratégico entran en acción. Y aquí viene la historia que todo mundo conoce, ¿no? La de la alfombra. Sea cierta o no, la verdad es que captura perfecto su espíritu, dispuesta a todo, súper creativa y audaz. Así se aseguró una reunión con el hombre más poderoso de Roma, Julio César. Y no solo lo impresionó con su atrevimiento, sino con su inteligencia. César la ayudó, claro. Derrotaron a su hermano y ella recuperó el trono. Su relación fue tanto una alianza política como algo personal. De hecho, tuvieron un hijo, Cesarión. Años más tarde, después del asesinato de César, ella formó otra alianza clave con otro líder romano, Marco Antonio. Esta relación fue todavía más profunda, en lo político y en lo personal, y juntos tuvieron 3 hijos. La unión de Cleopatra y Marco Antonio creó un bloque de poder inmenso en el Mediterráneo oriental. Esto consolidó el reino de Egipto, claro, pero también fue visto como una amenaza directa por otro hombre muy ambicioso en Roma, el heredero de César, Octavio. La confrontación era inevitable. Y así llegamos al capítulo final y más trágico de su vida. La lucha por el control del mundo romano ya estaba en marcha, y Cleopatra y Antonio estaban justo en el centro de la tormenta, enfrentándose a la implacable maquinaria política y militar de Octavio. Pero esta guerra no se peleó solo en el campo de batalla. Octavio usó un arma poderosísima, la propaganda. Creó una imagen de Cleopatra como una reina extranjera, una hechicera corrupta, que amenazaba los valores de Roma. Fue una campaña de desprestigio tan efectiva que, de muchas maneras, sigue definiendo cómo la vemos hoy en día. El final llegó rapidísimo, y fue devastador. La derrota aplastante en la batalla de Actio selló su destino. Marco Antonio, engañado por un rumor falso sobre la muerte de Cleopatra, se quitó la vida. Sola, sin escapatoria, Cleopatra tomó su última decisión como reina,
Eligió morir antes que la humillación de ser exhibida como un trofeo por las calles de Roma. Su muerte no fue solo el final de una persona. Fue, literalmente, el fin de una era. Con ella se fue la última faraona de Egipto. Se extinguió la dinastía ptolemaica y el reino independiente de Egipto fue absorbido por el naciente imperio romano. Pero, y esto es lo increíble, a pesar de que perdió la guerra, su historia no se acabó ahí. De hecho, su leyenda no ha hecho más que perecer con los siglos. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto su figura después de más de 2000 años? Es que su leyenda perdura porque representa mucho más que a una reina. Es un símbolo del poder femenino en un mundo dominado por hombres, una estratega que jugó al más alto nivel político, un ícono de cultura, de sofisticación y, por supuesto, el misterio que todavía rodea su vida y su muerte solo alimenta ese estatus de enigma eterno. Así que al final volvemos a la pregunta del principio, pero ahora con todo este contexto. ¿Fue simplemente una seductora que llevó a los hombres a la ruina como decían sus enemigos? ¿O fue una líder brillante que luchó hasta el final por su pueblo y cuya historia fue reescrita por los que ganaron? Quizás la verdad es que fue ambas cosas y mucho más.